traemos también una gran psicóloga, Liliana Aguirre. ¿Cómo te encuentras hoy, Sic? Muy bien, muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues por permitirme estar en este espacio, aquí con tu público y con tus seguidores, pues para poder compartir un poquito de este tema que es muy, muy interesante. Ay, sí, la verdad sí, y sobre todo gratitud tenemos hacia tu persona porque aceptaste nuestra invitación. Yo sé que la jornada laboral y todo lo que nos hunde en esta área psicológica, pues nos satura, pero tú tuviste el altruismo, el amor hacia la humanidad de podernos regalar hoy la entrevista. Y antes de empezar, nos gustaría decir un poquito de tu especialidad. Te especializas en constelaciones familiares, tanatología y cognitivo-conductual, ¿cierto? Es correcto. Ay, precioso, pero ahora dinos, ¿por qué esta área? ¿Por qué te motivó a ser psicóloga? Sí, claro. Fíjate que, bueno, es muy curioso, ¿no? La parte de cómo yo descubro esta pasión hacia la psicología y toda la parte del comportamiento, pues, humano. La verdad es que, pues, en un inicio, fíjate, bueno, un poquito de mi formación. Yo también soy ingeniero industrial, de hecho también estudié ingeniería industrial y me dediqué mucho tiempo al área, pues de la industria, ¿no? Aquí en Puebla. Sin embargo, bueno, siempre fue como mi pasión la parte de la psicología y dije, no, tengo que estudiar, tengo que hacerlo, ¿no? Y la verdad es que sí, me metí posteriormente a la carrera de psicología y pues de ahí dije, encontré lo mío, ¿no? Encontré lo que era mi pasión y lo que era para mí, ¿no? Obviamente, bueno, estoy mucho movido también por la parte de las constelaciones, porque yo anteriormente pues ya me había como certificado en la parte de constelaciones familiares y siempre me encantó, entonces dije, no me quiero solamente quedar así, sino que también quiero pues tener como las bases psicológicas, ¿no? Claro. Y ya estando dentro de la carrera, pues obviamente pues me gustaron muchísimas áreas. Entre ellas, pues obviamente me llamó mucho la atención por la parte cognitiva conductual, especializarme en eso, y la tanatología, que es básica pues ahora sí que en la parte de nosotros como sociedad, siempre, ¿no? Necesitamos esa parte, ¿no? Sí, el humano exquisito envuelto también por aquello que nos duele, que es la muerte y que nos acompaña, ¿no? Maravilloso también. Sí. No, y qué bueno que te elegiste, porque si no, no tuviéramos la dicha de hoy tenerte. Y también no pasar por alto que hoy nos encontramos en Terraza Quintal y agradecemos siempre la apertura de sus puertas. Pero más en rato les paso el comercial por si gustan venir a Terraza Quintal. Ahora sí, su tema está muy bueno, llamó mucho la atención, hizo mucho ruido y precisamente parejas narcisistas, pero ¿desde dónde se genera la codependencia? Para empezar su tema, sí nos gustaría preguntar ¿qué es el narcisismo y qué es la codependencia para nuestros coctelitos que tengan duda y así puedan identificar sobre todo? Sí, claro. Bueno, sobre todo, como tú bien lo mencionas, es muy importante, pues obviamente conocer, ¿no? Esta parte de lo que son las características del narcisista, ¿no? Y bueno, un poquito lo que es desde el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales que ocupamos nosotros, pues los psicólogos, es importante, bueno, obviamente conocer a detalle lo que son las características, porque también, como lo mencionabas ahorita, bueno, es importante esta parte porque muchas ocasiones también etiquetamos a las personas con toda la información que ya tenemos en redes sociales. Con todas las de la ley, TikTok. Claro, o sea, con toda la información que tenemos en redes sociales, pues también se va desvirtuando un poquito el concepto, ¿no? Sí. Y lo que realmente es un trastorno narcisista, ¿no? Hay, como tú bien sabes, pues hay rasgos narcisistas y ya un trastorno que es muy, 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 muy diferente en esta situación. Rasgos narcisistas, pues en algún momento todos podemos llegar a tener rasgos, ¿no? De alguna personalidad. Rasgos narcisistas todavía lo podemos manejar como en esa parte dentro de lo saludable, dentro del fortalecimiento de la autoestima realista, en donde a lo mejor, por ejemplo, tú puedes decir, es que tal persona a lo mejor se cuida muchísimo, va al gimnasio, le gusta hacer ejercicios, cuida mucho su alimentación, lo que sea, y se toma selfies, se compra ropa bonita, le gusta de estar bien, presentable, le gusta estar bien su imagen, y a veces muchas veces decimos, es que es narcisista, ¿no? Ajá. Y no, entonces lo etiquetamos, pues erróneamente. Sí.
¿no? Muchas veces a lo mejor en la parte como pareja, ¿no? Decimos, es que tal persona, no sé, mi novio, me dejó en visto media hora, no me contestó el mensaje, o tuvo un mal día y a lo mejor de momento, pues, me contestó a lo mejor de forma hostil porque pues obviamente no estaba como en su mejor momento, y, es que es narcisista. No, tampoco es importante también como mencionar esa parte, ¿no? De que no todo mundo es... porque a lo mejor hizo algo que a mí no me agrada, no me gustó, ya digo, es narcisista. Sí, ya lo etiquetamos y con todas las de la ley, ¿no? Como cuando no, podemos estar solamente pasando por un rango. Es correcto, no es... sí, pero no es como tal. Ahora, estos son rasgos, ¿no? Que todavía en cierta forma podemos decirlo que está dentro de la normalidad o que está dentro de lo saludable en cierta manera. Claro. Pero ahora, ¿qué es un trastorno? ¿Vale? Esto, como te mencionaba, pues rasgos, ¿no? El trastorno ya como tal. El trastorno, ¿qué diferencia tiene del rasgo? El trastorno es que ya me está afectando, ya está afectando las relaciones interpersonales de esta persona, ¿no? Su convivencia ya está teniendo a lo mejor algún tipo de problema ya importante. Entonces, ahí podemos hablar que ya es un trastorno como tal, ¿no? En que las características de esta personalidad ya lo están afectando en su vida, ¿no? En la parte integral en la sociedad. Entonces, ahí es donde obviamente nosotros pues tenemos que darnos muchísimo cuenta de este tipo de situaciones para no nada más etiquetar por etiquetar a la persona. Las características, pues obviamente estamos hablando de un narcisista. Hay varios tipos de narcisistas. Claro. Sin embargo, bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es, o más a detalle de lo que es el narcisista clásico, ¿no? Vale, me parece perfecto. El narcisista clásico y el que es el más típico, se podría decir, que es, de entrada, no tiene empatía. Es una persona que no tiene empatía. Muchas veces podemos decir, pues es que, o alguien te puede decir, es que yo cuando conocí a esa persona, conocí a mi pareja en su momento, pues era muy empático, se preocupaba por mí, pues tenía como esa parte detalles, la solidaridad, etcétera, ¿no? Aquí algo bien importante, el narcisista, pues obviamente no tiene empatía real, o sea, no tiene una empatía emocional, tiene una empatía cognitiva, que ¿vale? Es como imitada, está actuando, o sea, es parte de esta máscara, porque él conoce perfectamente bien lo que es tener empatía, o sea, él sabe bien cómo se comporta una persona empática, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, pues imita esta parte, ¿no? Entonces, bueno, se muestra de esa manera, pero la realidad no lo tiene, o sea, y hay veces que nos vamos a dar cuenta en detalles en donde realmente no tiene la empatía como tal, sino que es algo como más superficial, más actuado, ¿no? También obviamente tienen lo que son los aires de grandiosidad, ¿no? Siempre van a ser como el uno más que tú, ¿no? O sea, siempre van a querer los reflectores, la pantalla para ellos. El uno más que tú, porque tú a lo mejor puedes decir, es que a lo mejor, no sé, por un decir, oye, es que yo me compré, estás haciendo una plática y me compré un coche bonito, a lo mejor del año, no, yo me compré uno mejor que ese, ¿no? Una camioneta, o me compré, o tengo 2, ¿no? O tengo 3, ¿no? Oye, es que sabes que a lo mejor en una plática, no sé, fui de vacaciones a un viaje a Cancún y me la pasé padrísimo. No, pues yo ya fui a Europa y ahí entonces, y yo, siempre la parte que el reflector. De él o ella, ¿no? Porque sí, claro, de él o ella, exactamente, porque van a querer siempre la parte del reflector hacia ellos. Siempre. Entonces, esa egolatría, ¿no? Sí, claro, y no pasar por alto la responsabilidad, ¿no? Que el narcisista no se hace responsable, siempre va a buscar quién se responsabilice por él o ella. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de conducta o trastorno. El típico fanfarrón, ¿no? Todo él, o él es el mejor, o él es el que todas las puede. También algo bien curioso, fíjate que el narcisista es una persona envidiosa, pero siempre va a decir que todo el mundo lo envidia. Entonces, sí, esa parte también, pues, es para como darnos cuenta de todos esos detallitos, esas características. Son
potencialmente explotadores. Ay, caray. Por ejemplo, tú te puedes dar a lo mejor cómo trata, si tiene gente a su cargo, si tiene a lo mejor trabajadores, si tiene, son como... Sí, es líder o tiene mandos. Exactamente, pero los explotan, o sea, no les interesan sus emociones, sus sentimientos, nada. O sea, ellos para lograr sus objetivos no les interesan a explotar a la persona. Satisfacer su propia persona, ¿no? Okay. Sí, obtener su beneficio personal pasando encima de las personas, ¿no? Claro. Tienen, bueno, ya cuando los conoce a veces uno un poquito más íntimamente, tienen ciertas parafilias también, ¿no? Okay, interesante. Algún tipo de desviación sexual en el sentido de comportamientos que no son como muy normales. Por ejemplo, a lo mejor pues algunos fetiches raros o cosas así, ¿no? Ya cosas que uno se da cuenta que ya se sale a veces un poco de la normalidad, ¿no? Okay. También, por ejemplo, pues obviamente llegan a tener lo que te decía, ¿no? Necesitan muchísimo lo que es la validación. Exageradamente, siempre andan en busca de validación, ¿no? De que la gente los admire, de que, por ejemplo, llegan a algún lugar que los reciban con fanfarrias, con honores, como si hubiera llegado el presidente, exactamente, ¿no? Okay, interesante. Siempre están buscando esa parte, ¿no? Entonces, pues es muy, pues son las banderas rojas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Son las red flags que tenemos que identificar. Y que muchas veces a la parte del codependiente, pues eso como que te atrae, ¿no? La parte dependiente, porque te atrae mucho, ¿por qué? Porque, es una persona que a lo mejor tiene como prestigio, como que tiene poder, o como que tiene, como que tiene cultura, o como que puede. Entonces hay veces que también por ahí, a veces te llega la persona dependiente que es codependiente, que tiene estos rasgos también dependientes, pues obviamente va a sentir como esa deseo de interactuar, de conocerlo. Sí, algo como que te va a atraer de ahí, ¿no? Entonces ahí se empieza a hacer pues también la vinculación, ¿no? Wow, está bien interesante porque ahorita nos va a dar con todo la sigue. Un beso enorme a Lady Fuentes, dice saludos Sigüeres, saludos también, saludos a todos, compartan, a Rosy Gallardo que está también, sí, compartan, está muy bueno el tema. Precisamente cómo un narcisista busca una codependiente, que hoy en día se ha etiquetado también a las personas que llegamos a ser codependientes o somos codependientes o fuimos codependientes como personas salvadoras, ¿no? Y ahorita la SIG nos va a dar precisamente las características de una persona codependiente y cómo es que se vienen a vincular los dos. Interesante. Exacto. Bueno, ahorita yo les estoy dando como más la parte de las características del trastorno narcisista, pero más la parte como el narcisista clásico, ¿no? Que ese narcisista clásico es como muy obvio, más ¿no? Común. Sí, más común y más conocido. No, y aparte te da como que todas las red flags de lo que de sus características, ¿no? Okay, pero también hay narcisistas. Ahí viene lo peligroso. Hay que apuntar. Sí, vale. Tome nota. No, lo que pasa es que ahí viene lo que es el tipo de narcisista, porque fíjate, bueno, antes de avanzar en esa parte, el trastorno narcisista a veces tiene comorbilidad o coexiste, ¿sale? O puede estar también, se podría decir, como en conjunto con otros trastornos de personalidad o algunas otras características, ¿no? O algunos otros rasgos. Por ejemplo, está el trastorno, narcisista, pero por ejemplo el narcisista encubierto, ¿no? El narcisista encubierto, ese no se va a mostrar con aires de grandiosidad, ni ególatra, ni nada, se va a mostrar como víctima. Entonces, esa parte, por ejemplo, súper víctima, súper lindo, súper linda, o a lo mejor hasta frágil, ¿no? Como una vulnerable, como que todo el mundo lo trata mal, como que todo el mundo la trata mal y como que todo el mundo abusa de esa persona y entonces pues hace sentir hasta lástima de los demás. ¿Por qué? Porque quiere obtener ese poder a través de la lástima, lo que habías dicho, ¿no? Exactamente. Quiero obtener la atención, pero ahora desde otra forma. Desde otra forma, ¿no? Wow. Y hacen todo lo posible, o sea, se pueden mostrar incluso hasta los mejores amigos,
súper empáticos. Eso también lo voy a apuntar. Sí, o sea, claro, gente que hasta a lo mejor te sientas con esa persona y hasta te va a dar un consejo y te va a escuchar y súper, o sea, de verdad, este tipo de narcisistas son muy, muy, muy peligrosos porque te puede llevar muchísimo tiempo, incluso toda una vida, hasta descubrir que esa persona era narcisista, ¿no? Entonces, wow. Y que realmente no le importa a lo mejor pasar o hacer todo por tener el suministro de esta persona, ¿no? Esa es la parte del narcisista encubierto. Un poquito desde la mirada sistémica, el narcisista encubierto es el niño de oro de la familia narcisista, ¿no? Okay. No me voy a meter mucho detalle en ese tema. No, porque no es, me vas a tener que tener aquí más horas, pero bueno, pero la verdad es que, pues sí, es el niño de oro, entonces aprendió de esa manera, ¿no? Aprendió a tener esa máscara de bueno y de complaciente y para que obviamente obtener esto que necesita, ¿no? También es producto de una crianza irresponsable, ¿no? Al final del día. Uh-huh. Y bueno, obviamente también viene el narcisista que interactúa o que tiene, que existe con otro trastorno, que es el antisocial, el narcisista con comorbilidad con el trastorno antisocial de la personalidad, que ahí es donde son los psicópatas integrados. Entonces son mucho más peligrosos, delicado, ¿no? Y mucho más delicado porque incluso son gente que pues puede atentar contra la vida de la víctima, ¿no? Entonces es muchísimo más complicado y muchísimo más peligroso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cabe mencionar también que el 75% de los narcisistas son hombres, uh-huh, contra el 25% que son mujeres. Obviamente también hay narcisistas mujeres, por supuesto, pero estadísticamente es menos, ¿no? El porcentaje. Por eso hay muchísimo más víctimas mujeres, ¿no? Entonces, muchísimo más víctimas de esa violencia por parte de la pareja, ¿no? ¿Tiene que ver con con lo cultural? Sí, también. Con lo cultural tiene que ver. De hecho, la parte del narcisismo es totalmente también cultural, Sí, o sea, y sobre todo porque pues todavía tenemos esa parte todavía del machismo, sí, o sea que, claro, hemos dado un gran paso, ¿no? Como sociedad, la parte femenina, en donde hemos podido tener esa igualdad emocional, ¿no? Pero también todavía nos falta. Nos falta mucho, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí, culturalmente también nos afecta, ¿no? En esta estadística. Una cosa, bueno, importante también y que nos da como que esa luz en el camino, ¿no? Es que afortunadamente, por eso lo menciono, que es importante pues como que no etiquetar, ¿no? Los falsos, falsas características o los rasgos narcisistas como que ya es un trastorno. Pero también es importante saber que, bueno, gracias a las redes sociales, etcétera, pues también hemos tenido mucho más conciencia como sociedad, ¿sale? Y esta conciencia de que realmente existen en las relaciones de pareja estos abusos, cuando tenemos, bueno, obviamente, pues estamos vinculados con una persona con este tipo de trastorno. Entonces, bueno, ¿qué hace? Al despertar esta conciencia, pues obviamente las víctimas, pues, piden un grito de ayuda, ¿no? Entonces, por eso ya hay más personas que buscan terapia, ¿no? Víctimas que acuden a terapia. Actualmente, del 100% de las víctimas de abuso narcisista en la relación de pareja, el 18% de estas víctimas son las que están pidiendo ayuda. Todavía nos falta, pero bueno, es un gran paso. Sí, claro. Porque anteriormente, pues, era un 1%, era un cero, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, o era a lo mejor de que iban de momento a lo mejor a terapia, pero no se manejaba como mucho esta parte de este concepto, ¿no? Del tema de la pareja narcisista, como que ahorita ya se está abriendo un poquito más esa parte, ¿no? Anteriormente, pues simplemente eran problemas de pareja
pues la abuelita te decía que pues que te aguantabas porque era tu cruz, ¿no? Y que pues tenías que apechugar, ¿no? Porque el matrimonio era pues para siempre, ¿no? Entonces, bueno, actualmente ya hemos despertado más en esa conciencia, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cómo una persona codependiente, ahora sí entrar a la codependencia, que la codependencia puede buscarse o le es difícil separarse de una pareja narcisista? Fíjate, aquí algo, pues obviamente también bien interesante. Ahorita ya pasamos, bueno, ya revisamos, ya escuchamos las características del narcisismo como tal. Ahora vamos a la parte de la codependencia, ¿no? Porque obviamente, como dicen, pues, como decía, pues ahí también los dichos de las abuelitas, pues para el roto ahí está tiene que estar el descosido, ¿verdad? Entonces, para que haya... Esas abuelitas sabias. Claro, esas abuelitas sabias. Al final del día, pues para que haya una vinculación es porque también de la otra parte hay un tema, interés, ¿no? Sí. Hay un tema y hay heridas y hay traumas y pues obviamente pues por algo hay una atracción, ¿no? O por algo hay una vinculación. La pareja ideal del narcisista, pues sí, efectivamente es la pareja codependiente. La pareja codependiente que tiene, pues obviamente van a tener rasgos dependientes, van a tener pues una herida increíble de abandono, ¿no? Y un miedo inmenso al ser abandonados. Sobre todo esta parte, y lo que decías hace ratito, ¿no? El complejo del salvador, ¿no? El ser necesitado. Necesito ser necesitado. Entonces, estas personas son ideales, ¿no? Incluso gente que puede tener, bueno, obviamente baja autoestima, que tienen un tema a lo mejor que no tuvieron un completo desarrollo de la identidad, ¿no? Personas que pueden tener incluso rasgos de límite de personalidad, o sea, muy intensas o muy intensos, ¿no? O que son hipersensibles, ¿no? Muy interesante. Entonces, estas son las parejas que siempre va a buscar el narcisista, ¿eh? Entonces, por eso es importante saber que obviamente, pues, conocer las características del narcisista, pero también conocer las características del codependiente, ¿no? Entonces, obviamente, aquí yo te lo mencionaba, bueno, el narcisista pues tiene un ego muy grande, pero en la realidad es un falso ego. Es una máscara. Es una máscara, ¿no? Es un niño totalmente roto, el narcisista. Entonces, pues obviamente se esconde tras esa máscara, ¿no? Y va a buscar a la codependiente porque la codependiente al final es la que va a cuidar, salvar, proteger. Pero también trae máscaras, ¿no? Y también trae máscaras, porque al final no es porque, es que yo soy salvadora porque me gusta salvar. No, porque en el fondo, pues obviamente yo tengo un miedo de abandono, ¿no? Y quiero, con todo esto yo tengo también algo, ¿no? Claro, somos seres transaccionales, ¿no? Exactamente, sí, así es. Entonces, bueno, es importante esa parte y pues trabajar sobre esa codependencia. Ahora, aquí es bien importante, pero yo siempre manejo como con mucho cuidado esa parte con mis pacientes, sobre todo mujeres, manejo mucho esa parte con mucho cuidado cuando les digo es que el narcisista, la pareja narcisista, es un niño roto, porque entonces automáticamente le va a despertar el complejo del Salvador, ¿no? Y la codependiente. Es un adulto. Exacto, entonces va a decir, que trae dentro, como todos, un niño. Claro. Una niña. Uh-huh. Entonces, bueno. Que se rompió, pero no nos corresponde. Pero no nos corresponde, exactamente, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Sí, claro. Y dejarles muy en claro que el narcisista, el trastorno narcisista de la personalidad no tiene cura. Porque cuando tú les dices eso a la codependiente que va a terapia contigo, quiere que se lo cure. Oye, y es que si yo le digo, si yo le digo que venga y entonces trabajas con él, porque entonces sus heridas, sus traumas, no, ni lo lleven, ni lo traigas, porque el narcisista no tiene cura. Exacto. Porque de entrada, el primer paso, ¿cuál es el primer paso para que te puedas sanar? Elegirme.
hacerme responsable con él. Y aceptar que tienes un problema, ¿no? Y aceptar que, exactamente, y estar consciente que tienes un problema, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el trastorno narcisista? Una de las características, pues que ellos son perfectos, son grandiosos y no van a aceptar que tienen un problema. Todos los demás tienen un problema, pero ellos no. Entonces, de entrada, pues el primer paso, que es reconocer que tienes un problema, pues no lo va a hacer el narcisista. Incluso ningún trastorno de personalidad tiene cura, ¿no? Los trastornos de personalidad como tal, por ejemplo, el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, el esquizoide, etcétera, etcétera, no son curables, son tratables, ¿no? Incluso algunos con medicación, terapia, pues todos. Cognitivo-conductual. Exactamente, pero no tienen cura. Pero el del que definitivamente ni siquiera ni con tratamiento ni con, o sea, el narcisista, no hay que tratar de salvarlos, ¿no? Porque ellos no van a poder, no van a hacerlo, ¿no? Y si lo hacen, aguas, porque muchas veces van, es que pues yo solamente a lo mejor cuando ya el narcisista se siente que va a ser abandonado, ¿no? Lo que hace es, sabes que sí, hago lo que tú quieras. ¿Quieres que vaya a terapia? Pues voy a terapia, ¿no? Y va a terapia, pero no es por una decisión real, sino lo va a hacer para volver a enganchar y a manipularte, ¿no? Claro, porque si no también va a perder la recompensa. Va a perder el suministro. Porque lo que sucede ahí es que el narcisista, pues obviamente tiene el suministro. Siempre van a buscar un suministro, ¿no? Entonces te van a ver no como pareja, no como si esa relación, ¿no? Emparejada, sino te van a ver como un suministro. Y generalmente, por ejemplo, los narcisistas pues no tienen una pareja nada más, tienen 2 o más parejas, ¿no? Entonces a lo mejor, por ejemplo, una pareja a lo mejor llena esa parte como de la estabilidad, del que te cuida, a lo mejor, por ejemplo, son personas que a lo mejor están casadas, ¿no? Y tienen la esposa que pues es la imagen ante la sociedad, que a lo mejor pues es quien le cuida a sus hijos, quien le lava, quien lo atiende, quien lo mima, etcétera, 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 ¿no? Pero va a tener a lo mejor el sótano sexual secreto, ¿no? Por otro lado, ¿no? O más, ¿no? O a lo mejor, y entonces el suministro por un lado es la parte emocional con la esposa y con la amante va a ser la parte sexual o incluso pues otro tipo de suministros, ¿no? Claro. Entonces siempre va a haber por su beneficio y su conveniencia. O sea, nunca va a pensar, por eso pues carecen de esa empatía, ¿no? Y de esa responsabilidad afectiva. Carecen de esa responsabilidad afectiva. Ok, interesante. Ya nos está adentrando, sí, a lo que precisamente es las características del narcisismo y también la codependencia. Ahora vamos a adentrarnos a una mirada sistémica. Sí, mira, aquí es bien importante, bueno, antes de pasar esa parte, quiero pues dar un poquito como cómo es las fases de la vinculación, cómo se da, ¿sale? Cómo se vincula el narcisista con la pareja codependiente. Siempre la primera etapa va a ser el bombardeo de amor, ¿no? El famoso love bombing, no sé si lo has escuchado, ¿no? No, pero llénanos de información. El famoso love bombing, que es el bombardeo de amor. Entonces siempre van a interactuar contigo, bueno, obviamente con este tipo de parejas que pues tienen esos rasgos dependientes. Siempre van a interactuar, por ejemplo, pues muy intenso, ¿no? O sea, se van a mostrar ante esa persona totalmente amorosos, detallistas, encantadores, todo lo mejor, ¿no? Ocupa mucho la técnica espejo, o sea, se vuelven tu alma gemela. O sea, ¿cómo? Es un decir, por ejemplo, yo estoy aquí apuntando por allá, a ver, ¿dónde sus preguntas? Sí. ¿Dónde sus preguntas, su información o su compartir? De lo que es el alma, se vuelve tu alma gemela, como, o sea, por un decir, si la persona le gusta a lo mejor, por ejemplo, mucho los animalitos, ¿no? No, pues a mí también, ¿no? También me encantan y van y ayudan a rescatar los animalitos con ella y entonces, ¿no?
O si la persona, por ejemplo, dice, ay, es que la víctima, ¿no? Dice, no sé, por un decir, a mí me encantan las películas de terror. Ay, no, pues te crees, a mí también me fascinan, y yo, los maratones del Halloween, y entonces, ¿no? Entonces siempre van a ocupar esa técnica en donde se van a volver tu pareja perfecta, tu pareja ideal, ¿no? O sea, como que tú conociste tu alma gemela. Ajá. Entonces, es la primera etapa, por ejemplo, mensajito en la mañana, ¿no? De cómo amaneciste, hermosa, preciosa, en la tarde ya comiste, ya cenaste, ya llegaste, ya entonces, ya estás acostadita, ya todo, ¿no? Te hacen sentir aquí, o sea, te suben al cielo. Esa es la primera, por eso es el bombardeo de amor, ¿no? Muy intenso. Muy intenso. También busca personas intensas también. No, de hecho, esa es de las red flags. Okay. ¿No? O sea, no, realmente, sí, digo, pero el narcisista busca personas intensas también. También, sí, por supuesto. Quiero también que me recibir ese bombardeo. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Después de que ya el narcisista ya te tiene aquí, obviamente, ¿no? Que eres lo más maravilloso del mundo y nunca había conocido otra persona más hermosa y linda que tú, entonces ya viene la siguiente etapa. O sea, ya que te tiene aquí comiendo de la manita, entonces ya viene la siguiente etapa. Esa siguiente etapa pues es la devaluación, ¿no? Y la difamación. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Te empieza a devaluar. Si antes te decía que eras hermosa, guapísima y lo más hermoso del mundo, ahora te va a empezar a ver, oye, pues ¿sabes qué? Pues si eres lista, eres inteligente, pero guapa no eres, ¿eh? O sea, pues sí, te vistes bien, te ves bien, pero pequeños detalles en donde te van a empezar a pegar, ¿no? Si te elogiaba que hacías el arroz más rico del mundo, ahora te va a decir, oye, como que, ¿sabes qué? Como que ya no te salió. Como que ya no te sale, no sé, como antes, algo falló, ¿no? Entonces empiezan a devaluarte, empieza a ver, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el objetivo de esa técnica? Que la víctima, como ya está enganchada, se sobreesfuerce. Wow, ¿no? Entonces cada vez te vas a dar más, ya no el 100%, el 200%, ¿no? Entonces empieza a decir, ¿qué pasó? Si yo era lo máximo, ¿por qué de momento ya no lo soy tanto? ¿No? Entonces te empiezas a esforzar para seguir teniendo esa recompensa. Claro. ¿No? Porque ya tu sistema nervioso está activado con ese sistema de recompensa. ¿No? Es como lo que pasa con el adicto, se empiezas a hacer la adicción. Sí, claro. ¿No? Y es que como comentó, sí, en los primeros meses hubo demasiada tensión y eso también genera mucha dopamina en el cuerpo. Exacto. Entonces, tipo de hormonas que generan sustancias nos llevan a este tipo de recompensa. Sí, por supuesto. Y el cuerpo lo quiere sentir. Lo quiere volver a sentir. Pero ahora lo está buscando desde un estado disfuncional. Exactamente. Entonces, bueno, ahí empieza a ver la difamación, ¿no? De que si a lo mejor tú ya te pones muy intensa porque dices, oye, pues ya te fuiste, ya ni me escribiste, ni hablas, no llegaste a dormir, o porque incluso pueden llegar a vivir juntos muy rápido, ¿no? En estas relaciones. Oye, ¿sabes qué? Pues ya estás muy, muy intensa, pues me quieres controlar, ya estás muy loca, ¿no? Y si la otra se pone muy intensa, incluso, fíjate, me ha llegado casos en el consultorio, en donde estas personas narcisistas llegan a grabar a sus víctimas en el momento donde están estallando o se están desbordando emocionalmente. Mira, para que veas que ella es la loca, ¿no? O para que veas que... Sí, como trae esta máscara de víctima, se victimiza. Sí, claro. Entonces empieza pues esa red de la parte de difamación, la parte, bueno, obviamente de evaluación y difamación. Wow, ¿no? Y entonces empieza, sí, oye, pues es que entonces tú estás mal, ¿no? Pues entonces el pobrecito, pues cómo no va a ya no hacerte caso, cómo ya se va a ir pues si tú te estás portando así, ¿no? Claro. Entonces empiezan a tener pues ahora sí que esa manipulación completamente con el entorno también, ¿no? Sí, es muy, muy delicado. Y bueno, la siguiente fase, pues obviamente ya es el descarte, ¿no? Si bien le va a la víctima, es el descarte. ¿Por qué? Pues ya te llegan a descartar y se ocupan a la siguiente víctima, ¿no? Exacto. O buscan a la siguiente víctima, ya tienen un nuevo suministro. Pero muchas veces no pasa eso, ¿eh? Muchas veces lo que sucede, por eso te digo, si bien le va a la víctima, es el descarte. Pero muchas veces no, muchas veces te tienen a ti y ya tienen a otra persona.
Y tú sigues aquí con esa adicción, ¿no? Y sometida a ese círculo adictivo, que es totalmente es un infierno, ¿no? Entonces, aquí de primera instancia siempre es importante trabajar con la víctima, claro, muchísimo, que yo manejo mucho en la parte de la terapia lo que es la parte pues de la terapia cognitivo-conductual, que es la reestructuración cognitiva, ¿no? En donde obviamente pues tratamos de manejar toda esa parte pues mental, ¿no? En donde obviamente sacar de la víctima de ese ciclo, de ese círculo vicioso, ¿no? De primera instancia, siendo consciente, ¿no? A la persona que, de entrada yo les digo, es importante que tú sepas que no es amor, ¿no? Que es un vínculo traumático, porque tú te vinculaste desde un trauma, desde algo que también tú tuviste a lo mejor en tu infancia, ¿no? Y hay que descubrir, Buenísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no es amor, al final tú estás buscando ese vínculo por eso, ¿no? No es tu pareja, yo siempre les digo, debes de estar bien consciente que no es tu pareja, es tu abusador, ¿no? Porque es que mi pareja, no. Y la verdad que suena feo, pero es importante que la persona, la víctima que está en ese proceso terapéutico, lo escuche, ¿no? Claro. Que no es su pareja, es su abusador y que ella es su víctima. Y desde ese momento y desde esa mirada que lo empiece a tomar, empezamos, ¿no? Sí, empezamos a hacer conciencia, ¿no? En donde pues obviamente esa parte, ¿no? Y que obviamente, bueno, es importante pues seguir trabajando sobre todas esas heridas, ¿no? El que pues obviamente tú quieres a lo mejor controlar, quieres ser necesitada, pero viene de un trasfondo tuyo, no significa nada a él, no significa nada de él, simplemente esa persona te está despertando a ti la herida, ¿no? Te está haciendo ver la herida. Muchas veces, por ejemplo, aquí la codependiente, que sucede o el codependiente, pues obviamente viene de familias disfuncionales, ¿no? Incluso puede venir de padres narcisistas también, ¿no? Sí. En donde ella, pues por eso obviamente se enamoró de lo familiar, ¿no? Wow. Vayamos a terapia. Vayamos a terapia. Hacernos sí, una checadita de vez en cuando. Sí, de vez en cuando no hace bueno, mal. Sí, bueno. por supuesto. Entonces, digo, al final del día sí es importante pues estar muy consciente sobre eso. Sí, claro. Que obviamente, bueno, también de dónde viene la parte de las heridas, de dónde viene esa parte de la baja autoestima, etcétera, ¿no? Pero fíjate que algo bien interesante, tú me preguntas, bueno, ¿y de dónde, por qué desde una mirada sistémica, ¿no? Ahí te va, bueno, también trabajo la parte sistémica. Yo siempre combino mucho este tipo de terapia también. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay ocasiones en donde tú te vas a la infancia de la persona y te das cuenta que no tuvo una infancia como tal disfuncional, ¿no? O en un ambiente disfuncional. Hay veces que te puedes dar cuenta que a lo mejor dices, no, pues es que a mí me pasó el caso, fíjate, con una persona, una chica que estaba en una relación así que no podía salir con esta persona, ¿no? Totalmente una relación abusiva. Y le pregunto, ¿no? Oye, platícame de tu infancia, ¿no? O sea, yo dije, algo ha de haber con su papá, con su mamá, en el ambiente que se... No, yo crecí con un papá que era muy amoroso, que era muy íntegro, o sea, que lo que él decía se hacía. De hecho, su papá era como que estaba mucho en la parte como de la religión. Uh-huh. Y dice, no, él siempre todo lo que decía lo cumplía en su casa, ¿no? Todo lo que profesaba lo cumplía y lo llevaba a cabo. O sea, era un hombre totalmente íntegro en ese sentido. Siempre nos cuidó, siempre vio por nosotros, nos acompañaba, o sea, muy amoroso. ¿Okay? Tu mamá también, ¿no? Una mamá muy amorosa, ¿ok? Pero pues no podía salir de esa relación, ¿no? O sea, le estaba costando la relación que tenía con su pareja actual, ¿no? Ok, bueno, pues
hacemos la terapia sistémica, que yo manejo la parte de la constelación, y ahí descubrimos cierta dinámica en la configuración. Nos podemos dar cuenta de que tiene ciertas implicancias y tenía una implicancia, les explico un poquito, es esa parte esa problemática o ese síntoma tiene relación con algún ancestro, ¿no? Se va desde a lo transgeneracional. Entonces ahí tenía una implicancia, sale la abuelita paterna, fíjate. Entonces ahí empezamos a indagar un poquito y resulta que sí, en algún momento mi papá nos llegó a comentar que pues mi abuelita sufrió un tipo de abuso así, ¿no? En su relación con el abuelo, y que pues hasta que murió, ¿no? Fue una relación muy abusiva. Mi abuelo era totalmente, pues ahora no se da cuenta, pues totalmente narcisista, ¿no? En donde la violentaba de una forma psicológica muy fuerte. Obviamente, bueno, él tenía por ahí un cargo importante de poder. Entonces, bueno, pues obviamente pues el narcisismo a todo su esplendor, el abuelo, y la abuela pues totalmente siempre estuvo, ¿no? En esa parte de la dependencia, de la codependencia, y pues así murió, ¿no? Pero fíjate cómo nos lo estás comentando. La abuela venía con este tipo de complejo y el papá, aunque no fue todo lo contrario, pero sí era muy, como dijiste ahorita, muy íntegro en ciertas creencias religiosas, por lo que ahorita comentas. Y eso también lleva a la otra persona a generar una personalidad de salvadora. Es que a veces también llegamos a confundir la información de la religión como tengo que ir salvando a todo el mundo. No, cada uno está capacitado, claro, para salvarse a cada uno. Por eso es la expresión de Cristo, tocando un poco el cristianismo. Cada uno tiene sus capacidades. Sí, pero eso es parte. Me encanta cómo precisamente su sistema lo vino acomodando en su historia. Y sobre todo, sabes que, por ejemplo, ella tenía una lealtad a la abuela, ¿no? Porque obviamente pues esa parte nunca se resolvió y se quedó en la memoria transgeneracional, ¿no? En el inconsciente familiar se queda ahí. Entonces el papá dice, bueno, pero su papá, para empezar, la abuela ya había fallecido, ella ni siquiera conoció a su abuela. Entonces aquí, bueno, obviamente el papá pues fue totalmente diferente, ¿no? Se movió desde otra forma de crianza, desde otra línea, quiso romper el ciclo y el patrón, porque tú sabes bien que lo que sucede aquí es que lo que hacemos es a veces por repetición, ¿no? Podemos seguir el patrón por repetición o por compensación también. ¿Cierto? Entonces él obviamente quiso compensar. Sí. Y teniendo una crianza con sus hijos pues totalmente diferente, amorosa, pero ella en su inconsciente familiar, en el transgeneracional, ahí estaba todavía esa carga, ¿no? Que no le correspondía. Claro. Entonces, ¿qué se procedió a hacer, no? Porque bueno, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué se procedió a hacer? Pues obviamente hacemos esa constelación, descubrimos toda esa parte en la configuración y pues se tiene que devolver cargas, ¿no? Procedes a devolver cargas al ancestro, ¿no? Con el que tiene la implicancia. Entonces de entrada es mirar a tus padres como en general, ¿no? Digo, no en específico en este caso, pero desde una mirada sistémica, la codependencia, ¿cómo la podemos trabajar? Es devolver o tomar a tus padres de entrada como fueron. Exacto. ¿Vale? Amorosamente, ¿no? Respetuosamente. Verlos desde una mirada, no de compasión como tal, pero sí de entender que también fueron personas, que fueron humanos, que tuvieron defectos, que tuvieron heridas, que también cargaron con cosas que no les correspondía, que también tuvieron cargas transgeneracionales, que también estaban tratando de resolver el inconsciente familiar. Ay, sí. Ese es un mundo, ¿eh? Un mundo, es un mundo. Eso nos da para otro programa. Sí, exactamente. Y tomarlos así como son. Esas personas imperfectas que nos dieron la vida y que gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Y que lo que hicieron pues fue lo que pudieron hacer. Exacto. Con las herramientas que tenían, con el nivel de conciencia que tenían.
y que así fue perfecto, ¿no? Eso es bien importante, tomar a nuestros padres, eso es lo primero. Posteriormente también devolver responsabilidades, es importante devolver responsabilidades. Devolver la responsabilidad a mi pareja de su vida. De que se haga cargo de su vida, de que yo no voy a hacer, ni me voy a hacer cargo de su vida, ni lo voy a rescatar, ni lo voy a salvar, porque no me corresponde. Exacto. Entonces es devolver esa responsabilidad que no me corresponde. Sí. ¿Vale? Y decirle, pues gracias por lo que también me diste la oportunidad de ver. A través de este vínculo pude ver algo que no había yo visto, ¿no? Es agradecerlo, pero devolver, ¿sale? Y ocupar mi lugar. Es decir, ya una vez que devolví esa responsabilidad, entonces ahora sí yo tomo la mía ante mi vida, y tomo mi lugar en mi sistema. Porque muchas veces también en el sistema estamos alterados, estamos en lugares que no nos corresponden, claro, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo siempre fui en mi casa la mamá de mis hermanitos, porque yo era la mayor, o porque si a lo mejor yo hasta ocupé el lugar de mamá de mi papá, porque mis papás eran frágiles emocionalmente, entonces yo tuve que ser la fuerte, tengo que ocupar mi lugar, ¿no? Tengo que regresar a mi lugar y decir, yo soy la hermana, o la hija mayor, menor, la del medio, lo que sea. Soy la hija, yo soy la pequeña, yo no soy la grande. Mi padre y mi madre son los grandes, yo soy la pequeña. Y devolverme ese lugar, ¿no? Devolverme ese lugar en mi sistema familiar. Entonces eso es básicamente, ya platicamos la parte cognitiva, la reestructuración, que es entender que la dinámica, y que obviamente también en la parte cognitiva, es importante también ver que al final es una adicción. Cuando yo no puedo desvincularme de una persona abusiva, que aún yo estoy viendo que es abusiva, que me está haciendo daño ese vínculo, ¿no? Porque muchas veces vemos, es que me está haciendo daño, me está destruyendo, pero no puedo dejarlo, ¿no? Es ver de entrada, como yo les decía, que no es mi pareja, es mi abusador, no es amor, es un vínculo traumático, es una adicción, así como el adicto al alcohol, a las sustancias, la droga es adicto a esa sustancia, ¿no? Yo soy adicto a esa persona. Exacto. ¿No? Entonces verlo desde que yo entro en esa conciencia, entonces puedo empezar a verlo de otra forma, ¿no? Ya que trabajo esa parte cognitiva y esa parte en mi estructura cerebral, en mi estructura mental y en mi ruta mental, entonces también trabajo la parte sistémica, y con eso podemos ayudar a salir de la codependencia a aquellas víctimas, ¿no? Padrísimo, sí, está el tema precioso. Yo tristemente sí necesitamos más horas, porque sí, es un tema muy bueno, muy amplio, y también esperamos que no sea ni la primera ni la última entrevista que nos regalen. Digo, si tú me invitas, yo claro que sí, bien encantada y puesta. Feliz. Y es que el tiempo se nos ha ido, pero también si quieren mandar sus preguntas, también así las va a contestar. Yo se las reenvío, y en la página de YouTube ahí se van a subir también las respuestas si es que tienen alguna pregunta. Pero antes de finalizar, nos gustaría, sí, ¿dónde la podemos encontrar? Si queremos de su acompañamiento, si queremos lo que necesitamos que usted está trabajando, díganos, ¿cuáles son sus redes sociales? Por supuesto. Yo me encuentro en redes sociales, tengo mi página de Facebook que se llama Constelarte, tu bienestar emocional, así me pueden encontrar, mi página de Facebook. Tengo, actualmente me encuentro tenemos el consultorio en Cuautlancingo, también, puedo dejar también claro, la dirección. Me pueden encontrar, obviamente vía WhatsApp,
para hacer citas o agendar alguna cita para alguna sesión que pues requieran, necesiten. Claro, sí. De hecho, bueno, yo hago sesiones de psicoterapia, obviamente mezclo un poquito estas miradas, ¿no? Y estas formas terapéuticas, pero también hago sesiones únicas de constelación. Las constelaciones que yo hago también son sesiones individuales. Sí, es importante que lo comente. Son sesiones individuales, las hago con muñecos. De hecho, aquí traigo un poquito mis muñecos de Play. Sí, los hago con muñecos. Yo siempre las hago más de forma individual porque me gusta hacerlas de esa forma porque considero que es algo como un ambiente un poquito más íntimo, más privado. Hay veces que hay, sí, claro. Yo respeto mucho las constelaciones que se hacen grupales, también son muy bonitas. No digo que no, son muy, muy, muy bonitas, pero a mí en lo personal me gusta hacerlo así porque siento que es como más, un trabajo más profundo con la persona, ¿no? Y de una forma más íntima y más personalizada. Sobre todo también hay temas a veces un poquito delicados, ¿no? Que la persona, el paciente como que no quisiera como que ventilarlo en algo más grupal, entonces se sienten un poco más seguros en un espacio más privado. Claro que sí. Y ahora sí, para no pasar por alto, recordamos que hoy nos encontramos en Terraza Quintal y que de lunes a domingo hay promociones de pizza. Su buffet de pizza está en 149 pesos y tiene una variedad exquisita, de las clásicas hasta las gourmet. Así que vengan y pasen una tarde rica aquí en Terraza Quintal. Nos encontramos en la 9 Poniente, cerquita del Zócalo de la ciudad de Puebla. También todas sus bebidas, todos sus precios son súper accesibles, y gratitud a Terraza Quintal por siempre abrirnos las puertas a Cóctel Cognitivo y a todos sus invitados. Muchas gracias. Y ahora sí, antes de finalizar, ¿con qué nos invita a que nos demos cuenta? Ahora sí, ¿con qué quiere que nos quedemos? Aparte de ir a terapia. Claro, que no se desesperen, ¿no? Muchas ocasiones, a veces, llegan a acudir a terapia. Y hay veces que pues se desesperan porque quisieran resultados rápidos en un día, y no, es importante que no desistamos, ¿no? En esa parte hay veces que podemos también tener recaídas, ¿no? Claro. Se vale, ¿no? Somos humanos, sí. Somos humanos, y que no es imposible salir de esa codependencia, ¿no? Que no es fácil, es un trabajo, es un trabajo muy importante, un proceso que requiere también de mucho compromiso de la persona, claro, ¿no? Y el deseo y las ganas de verdad de querer salir de esos vínculos que nos hacen daño, pero que sí se puede, y que no se desesperen, que es normal. Hay veces que podamos tener una recaída, pero que sí no es fácil, pero que no es imposible. Entonces, yo con eso los quisiera dejar, ¿no? Que sepan que no es imposible, que sí se puede salir. Claro que sí. Y que sí se puede volver a vivir y volver a ver la luz. Claro, y encontrar parejas funcionales, claro. Adulto, adulta, claro que sí. Sí, y que es importante, por supuesto, y que es importante sanar, porque cuando uno sana, empiezas a traer diferente tipo de personas a tu vida. ¿Ven? Qué bonito y qué bello. Pues yo me quedo con la dicha de coincidir, de habernos aceptado un maravilloso tema, y cada uno también de los que nos están viendo, nuevamente gratitud, y ya saben, nos vemos para la próxima. Bye bye. Gracias. Besos.